Aquí en otro capítulo de Reinventados, hoy con Carolina Cianfagma. Así que un gustazo tenerte acá. Un gusto para mí, Ari. Bueno, Gracias por invitarme. por favor, tuvimos la oportunidad ya de trabajar juntos, ahora contaremos. Igual me parece que como las preguntas apuntan a la trayectoria de vida de vos, la invitada, te vas a presentar mientras naveguemos las preguntas. No esto, Totalmente. mira, soy contadora, o la típica clásica, sino que vamos a desmenuzarlo y que para también nuestro oyente y televidente sea un rompecabezas el armado de este diálogo, ¿no? Así que, bueno, Perfecto. haciendo honor al nombre de todo este canal que publicamos en varias redes, tanto visuales como solo auditivas, arranquemos con el tema de esta cuestión de la reinvención, ¿no? ¿De dónde venías? ¿A qué recuerdo te llevó este diálogo de preguntas que hicimos también previo al programa de hoy? Pero, eh, ¿de dónde venías y dónde estás hoy? Por eso también va a tener mucho que ver pues, en cómo se termine llamando el título de esta grabación de hoy, ¿no? En términos de dónde estabas, a dónde estás hoy, si traes al Dale. recuerdo estos momentos y señales. Punto de inflexión, es una vez, es una suma de caídas de ficha y de punto de inflexión, de decir, che, por acá no va, por acá va, dónde me quiero reinventar. Y bueno, sé que pasa un tiempo largo, pero eso lo vas a contar vos. Dale, dale. Bueno, si querés te cuento mi formación, digo, pues yo empecé de una manera y hoy estoy en otro lugar completamente distinto a nivel profesional. Yo estudié abogacía en la Universidad del Salvador, después hice una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Austral. Iba como con una carrera muy enfocada en eso. Y bueno, mi primer trabajo, donde trabajé muchos años, fue en Total, petrolera francesa, una de Ujú. las empresas líderes a nivel global. Entré al área de legales, estuve ahí unos cuantos años, estuve expatriada en París también, casi 2 años. Y bueno, todo venía como una carrera muy glamorosa, digamos, ¿no? Y un orgullo familiar muy grande con esto de que Caro, la abogada, la que trabaja en París, la que trabaja en la multinacional. Eh, ¿Qué pasó? Llegó un momento en que yo me daba cuenta que no estaba feliz con lo que estaba haciendo, estaba insatisfecha. Trabajando en París, quizás que todo el mundo pensaba que yo estaba en el apogeo, ¿no? De mi vida profesional y yo quizás miraba más al área de gestión de carreras. Era un área en París donde se gestionaba todas las carreras de los expatriados y yo miraba lo que hacían y yo decía, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces, bueno, y ahí fue cuando, bueno, no fue de un día para el otro, eso debo decir también, ¿no? Fue un proceso, creo que son procesos que hay que tomarse el tiempo, ¿no? Como para entender hacia dónde queremos ir, porque uno a veces sabe que lo que estoy haciendo no me cierra, pero tampoco sé claramente dónde quiero ir. No es que yo decía, no quiero ser más abogada y ahora quiero ser como ahora, ¿no? Caro que tiene su empresa de recursos humanos enfocado en búsqueda de personal. Total. Déjame que ahí, y ahora nos vas a contar en detalle cómo fue eso del cambio, si es gradual o no, pero perteneces al grupo de muchas personas que a veces nos pasa, y me incluyo, porque yo también me reinventé y varias veces mira, estoy leyendo justo la biografía de Agassi, un libro que se llama Open, que es una persona que nunca le gustó, odiaba el tenis y llegó donde llegó, aunque odiara el tenis. Qué interesante. Pero a veces uno, para el de afuera, para los que no nos conocen, estamos haciendo el trabajo ideal. Y hasta bien pagos, pero infelices. Y no queremos que llegue el lunes o el fin de mes porque no se acaba el domingo, porque no. A veces los bien pago con un mega plan de carrera, pero sí, che, pero ya infeliz con lo que hago, con lo cual considero que no es sustentable en el tiempo esto de uno sentirse tal vez justamente infeliz con lo que hace, aunque esté bien pago. Aunque mucha gente decide a veces resignar años de vida. Por eso ahora digo la pregunta en esa soledad. ¿Pediste ayuda? ¿Cómo te vas dando cuenta? Porque si, che, tengo claro que esto no más, pero no es un botón, no es un cambio de clic o el cerrar la ventanita de Windows. Contalo eso como dentro de cámara lenta y la síntesis de la vida misma, digo, ¿no? Pero Sí, va a estar también interesante de escucharlo. sí, bueno, eso era algo que ya me venía pasando internamente, yo ya lo venía pensando, pero como digo, no fue un día para el otro y ahí hubo algo que yo me dejé ayudar, fui buscando el camino, ¿no? Creo que el primer punto creo que es reconocer ese punto de dolor, ¿no? Bien. Decir, esto a mí no me hace feliz, como la declaración de que esto ya así como está, no lo quiero más. Y después es empezar a entender, bueno, y por dónde sí. Y bueno, yo en su momento a mí me ayudó mucho una ONG que se llama Voces Vitales, Ajá.
que agrupa mujeres líderes, hace como duplas de mentoría. A mí me asignaron una mentora, por eso digo la importancia de buscar mentores, como cuando yo te busqué a vos después, en otro momento de mi vida profesional, Ari. En su momento, bueno, Para la gente que le paga mentor, che, no dijo coach o terapeuta, ¿qué hace un mentor? Desde tu experiencia, ¿no? Porque para nosotros es una conversa de todos los días, pero para mucha gente no sabe ni idea de lo que es un mentor, ¿de qué? un mentor es una persona que ya ha trazado su camino a nivel profesional, que ya tiene muchos años de experiencia y que te puede ayudar digamos, a través de, digamos, de conversaciones, tanto a nivel profesional como personal, porque eso es lo lindo, ¿no? De esta, por lo menos en este caso que fue esta mentoría, tuve a Gaby Terminielli, que es una mujer de mucho recorrido, y estuvimos juntas conversando desde lo personal y lo profesional, las dos cosas, ¿no? ¿Qué le pasaba a Caro? Porque acá se entrecruzan todo el tiempo, ¿no? Las cuestiones personales y profesionales, cuando a uno le pasa esto, ¿no? Por un lado, los mandatos que yo tenía, ¿no? De que lo exitoso estaba por el lado de una carrera tradicional, era abogacía, medicina o ingeniería, y también qué significaba el éxito para mí, ¿no? Y bueno, a través de esas preguntas yo poco a poco fui procesando y entendiendo que bueno, que quizás el camino podía estar por otro lado sin saber exactamente por dónde, ¿sí? Hasta que bueno, creo que fue un camino de mucha siembra. Yo cuando volví de París no encontraba mi lugar, estaba viendo a dónde ir y en una de esas yo también digo que cuando uno reconoce ese punto de dolor y pone foco, creo que las energías ayudan mucho a llegar a ese objetivo que uno tiene, ¿no? Bien. Que aunque no sea del todo claro, pero las energías y todo el camino te va llevando hacia ese objetivo que tiene que ver, y yo creo que ahí hay un camino de preguntarse, por eso también voy y vengo con algunas cosas, pero más adelante, cuando te conocí, Ari, que trabajamos juntos el Ikigai y el FODA y todo esto, creo que tiene que ver mucho con preguntarse a uno mismo qué cosas sí tienen que ver conmigo y qué cosas no tienen que ver conmigo, ¿no? Y en su momento yo hice un trabajito que fue pensar, siendo abogada de empresa, qué es lo que a mí no me cerraba tanto de ese trabajo. Y a mí no me cerraba tanto que siendo abogada en una empresa estás en el back office. Y a mí, por mi personalidad, me gustaba más estar en el front, como ser protagonista de un negocio. A mí siempre me gustó esto de exponerme, el contacto con la gente, como estar al frente del negocio. Y después, bueno, digamos, en general lo que tiene que ver con la abogacía, que a mí no me cerraba tanto, ¿no? Esta parte más emprendedora que yo tengo, no iba tanto con la corporación, eso también me daba cuenta. Y además, siendo abogada de empresa, también me daba cuenta que yo intervenía en el conflicto, ¿no? Siempre me venían a buscar cuando había un problema. Uh-huh. Y yo me daba cuenta de que lo que yo quería era ir, lo que hago hoy, por ejemplo, que tiene que ver con conectar personas con empresas, digamos, por algo que tiene que ver con conseguirle un trabajo a una persona, ¿no? Y conseguirle la pieza que le faltaba a la empresa, claro. Que es algo como para mí es internamente es como un clic que me hace el corazón cuando eso sucede, ¿no? Entonces, ese trabajo interno de entender qué es lo que hago que hoy que a mí no me está cerrando tanto y qué cosas sí quizás tendrían que ver conmigo, fue como un quiebre para conseguir mi primer trabajo en Michael Page, que es una consultora multinacional de reclutamiento, y ahí empecé a trabajar en relación de dependencia, pero conectada por primera vez en la vida con lo que a mí me encantaba hacer. Me quedo ahí como síntesis de este primer como bloque temático, aunque con vos no trabajé formalmente la línea vital, pero con otras personas sí, con otros consultantes. Mucho laburo de introspección y autoconocimiento. Hay 4 o 5 hitos claves que te marcaron, te hicieron caer fichas, desde la emoción que te generó el movimiento, con lo cual todo ese análisis de espejo retrovisor para atrás te llevó a un presente en el que estamos, no sino el de Michael Page, que después haremos doble clic ahí, pero creo que hay todo un trabajo interesante de cómo uno tiene la valentía de poner un papel, lo que sí, lo que no, lo que era propio y lo que no. Hablaste mucho de mandatos, un temazo, cuánto estoy haciendo porque lo elige Caro y cuánto quizá por mandatos sociales, familiares,
por el que dirán o por etiquetas culturales que a veces nos impone la sociedad. Y te escucho y respiro la palabra coraje, ¿no? Coraje y valor, coraje y valor. Me sale eso mientras te escucho, porque mientras nos hablamos hay gente que no se escucha y quizá le está faltando eso del arranque, decir, y no dejaste de hacer mientras no había claridad. ¿Está claro ya para dónde no quiero ir? No tengo muy claro para dónde sí, pero pequeños pasitos que te van llevando a eso, ¿no? No parálisis de estar Total. mucho tiempo analizando en un papel, mucha introspección, meditando, estando ahí en la montaña, sino que mientras en la montaña meditando, haciendo en la cotidiana, ¿no? Lo que haya que hacer por chiquito que sea. Y por lo que te escucho, el universo fue generoso porque en poco tiempo se dio una vuelta acá de que aparece justamente una consultora, una empresa que ya te alberga, pero etiquetándote en lo nuevo, en esa hoja de ruta que vos te querías embarcar, ¿no? Sí, creo que acá dijiste algo clave que es los pequeños pasos, ¿no? Ir a la acción, pero poco a poco para ir llegando al objetivo. Porque vos mirá, todos los años, en verdad uno piensa que fue rápido, pero lo cierto es que llevó sus años todo esto que te digo, porque lo primero fue conseguir este trabajo en Michael Page, que todavía seguía siendo una relación de dependencia, cuando yo en verdad internamente sabía que quería tener mi propio negocio. Entonces y te digo, cuando acepté la propuesta de Michael Page, me fui por menos dinero del que yo ganaba en la empresa anterior. Entonces, creo que también, ¿qué pasa? Actualmente la ansiedad, los tiempos tan inmediatos de las redes sociales y de que todo lo tenemos ya, no nos deja ver que los procesos de la vida son diferentes. Total. Y tenemos que ir poco a poco hacia lo que queremos. No es de un día al otro. Entonces, estas pequeñas acciones de, bueno, ok, a ver, ¿qué sacrificios tengo que hacer, no? Porque nada viene regalado del cielo. Total, total. Pero otro aprendizaje de lo que decís también, lo dice Kiyosaki, no yo, y lo dicen varios de estos emprendedores exitosos, que dicen, che, practica primero, aunque cada uno puede hacer un camino a su manera, ¿no? Pero lo de Michael Page, que a vos se te dio, pero tenías claro igual que después iba a ser tu propia empresa, para algunos es un doble salto energético y de náusea, es decir, uy, propia empresa o freelancer y a su vez una temática nueva. Wow, che, practicaste y aprendiste cosas de lo que vos querías dedicarte, pero con plata ajena, con otro empleador, que en este caso se Exacto. llama Michael Page. A veces recomiendo primero eso. De acuerdo justamente a la tolerancia y el riesgo que tenga mi consultante, pero esto de decir, che, no, pará, son 3 pasos en uno. Haz el primero. Anda a ver si realmente te gusta. Total, practicás con otra empresa y después verás al poco tiempo. ¿Cuánto tiempo fue Michael hasta que después empezaste vos, Mm. llámese como freelancer? Para que la gente tome dimensión, si Sí, son sí, sí, 6 sí. meses, 10 años, 3 años, tomar Sí. dimensión cronológica. Fueron 2 años. Solo 2. 2 años. Y siempre digo Suficiente. que fue mi mejor máster, digamos, ¿no? Fue mi mejor Máster pago. Sí. Máster Sí, pago. Buenísimo. sí, Solo 2 años que cuando uno mira una vida entera es un estornudo. Cuando uno mira seguro. una vida entera de 40, 50, 60 años de vida laboral. Totalmente. Vamos un poquito al Ikigai. ¿Cómo fue danzando Ikigai? Espera, a la audiencia que nos escucha, que nos mira, ¿no? La razón de vivir por la cual nos levantamos todas las mañanas. Esta sincronía entre lo que amo, lo que hago bien, para quién me levanto todas las mañanas y cómo monetizo todo esto, ¿no? ¿Cuál era, o sinteticémoslo, en esos momentos cuando ya salías de Michael, decir esto es lo mío? Y bueno, ¿cómo se fue enhebrando llamémosle, tu Ikigai personal, el de Caro, con un Ikigai después corporativo? Que Claro. no es lo mismo, pero termina siendo un enhebre, porque si eso es muy incoherente y contrastante, la pasamos mal y quien sufre es uno mismo, ¿no? Porque uno es lo mismo cuando es dueño de una propia, ya no es un tema que trabajo para Accenture y digo, sintetizalo en ese momento, trae el recuerdo, sé que te Sí, traje el sí. recuerdo con la preparación para esta entrevista, pero vamos a Sí, ese sí, sí, año, que sí. pasó más de un tiempo desde que fundaste la empresa actual. ¿Cuánto pasó ya? Hasta así la audiencia también. Sí, hace 11 años ya. 11 años, Sí, más de una sí. década. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Ikigai de 11 años para atrás. ¿Dónde Claro, estaba Caro claro. parada? Sí, bueno, esto de que, Ari, lo que vos me hiciste trabajar también en esto, ¿no? Que yo por primera vez lo trabajé con vos, te diría, porque en su momento no lo había trabajado esto del Ikigai. Así visualizarlo tanto, ¿no? Lo que amo y para lo que soy buena, ¿no? Y en mi caso coincidía mucho eso de lo que amo con lo que soy buena, porque cuando uno empieza a trabajar de algo que realmente tiene que ver con uno y te das cuenta que sos buenísimo en eso. Te das cuenta de que va por ahí la Va cosa. muy- Entonces, de golpe sos. Y yo siendo abogada corporativa, qué sé yo, no sé si era buena o mala, no podría decirlo, pero en Michael Page me di cuenta de que yo era excelente en este negocio. Ok.
Con total humildad. No, Che, con total fluye. humildad Esto lo digo parece que lo porque... hice hace 10 años claro, exacto. y llevo pocos meses. Sí, Más el feedback que te va dando, ¿no? Las señales que te da los que te rodean. digamos, donde yo decía, bueno, porque a ver, también explico un poco. Ahora yo me dedico, tengo una empresa que se dedica a buscar profesionales Creo que para no empresas. aclaramos qué hace Michael Page, porque para mucha gente quizá de qué me están hablando. Claro. ¿Qué hace Michael Page? Michael Page es una consultora especializada en selección de Selección de personal. personas. Entonces, cuando yo entro a Michael Page, mi rol fue, por un lado, de reclutar profesionales para empresas, pero también tenía un rol comercial, porque el consultor en Michael Page tiene esa dualidad. Lo cual para mí fue excelente porque me enseñaron a vender, Ni básicamente. hablar. Y teniendo una empresa, también es importante decirlo, hay que tener un costado comercial bastante fuerte, que no hace falta haber nacido con eso, porque cuando a mí me contrataron en Michael Page me preguntaron, ¿vendiste algo alguna vez? No, nunca. No sé vender. Bueno, pero algo tenés que nos parece que vas a estar bien vendiendo. Y lo cierto es que yo me daba cuenta que era buena vendiendo. Y era buena también reclutando. Yo decía, donde pongo el ojo, pongo la bala, porque donde yo decía, este va acá, iba. Y bueno, y cuando empezás a ver que sos buena en eso, empezás también a disfrutarlo un montón y bueno, y eso fue para mí el Ikigai, ¿no? Lo que amo, lo que soy buena, por lo que me pagarían. Yo de golpe dije, bueno, a ver, creo que si yo me fuera de Michael Page, y seguramente habrían empresas que confiarían en mí para hacer las búsquedas. En principio era yo, por muchos años fui yo sola. Y así fue, eso te diría que... Excelente. Si nos movemos del Ikigai un poquito, que casi que son dos subproductos que salen naturalmente, si uno hizo conciencia del Ikigai, Caro, tu propósito profesional, ¿qué forma le dio Michael Page para después dar otro salto? Y vos seguinos, que si nos escuchás como un viaje, estamos pasando como al tercer o cuarto vagón de este tren, de este viaje, de esta estación, que es la estación de decir de Michael Page a tomar la decisión con un propósito y un para qué muy hermoso, seguramente de, bueno, fundar tu propia empresa, que al principio quizás se llamaría, o quizás lo tuviste, aclararlo ahora, no, voy a ser freelancer caro, no, quiero armar una empresa. No es lo mismo ser freelancer de algo que querer armar una empresa. Digo, bueno, ¿cómo fue eso? Ahí es donde vos intervenís, Sarita, en este camino, porque por muchos años fue Caro bajo un nombre comercial, pero sin un equipo, sin procesos, sin mirar prácticamente números. Era hacer lo que amo y porque a veces confundimos también un poco, ¿no? Bueno, estoy haciendo lo que amo, qué sé yo. Y a la vez mi negocio acompañó la conformación de mi grupo familiar, entonces me casé, tuve mis hijas. Y entonces cuando mis hijas estuvieron escolarizadas las dos a tiempo completo, fue cuando fue una decisión. Yo creo que fue una decisión dejar de ser Caro para empezar a hacer una empresa. Y creo que es una ficha que cae en algún momento. Miren, yo decía esto, Ari, yo decía que el negocio yo sentía que me estaba hablando. Me hablaba, el negocio me está pidiendo que forme equipo, me pide que esto ya no lo haga más así, que lo haga profesionalmente, que instale un sistema. Y entonces cuando te conocí a vos, fue que, bueno, me hiciste primero armar lo del Ikigai y lo del FODA, que yo en un primer momento cuando me lo mandaste, yo lo que pensé fue, bueno, pero si yo ya hace 10 años que hago esto, ¿para qué tengo que hacer esto de nuevo? Pero lo cierto es que fue ultra necesario escribir todo eso, escribirlo por primera vez. Digo, en verdad yo nunca lo había escrito. El FODA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Y entonces ahí, Ari, creo que fue algo muy importante donde vos me acompañaste. Creo que ese primer paso que vos fue como de tu mano, que fue decir, necesito contratar a alguien para el equipo. Algo tan fácil que uno piensa. Parece simple, pero el primero, o vos le llamabas mi mano derecha, que me falta, porque ya todo esto es caro que yo lo hago, ¿no? Caro de antieconómico, quiero decir. Y lo recuerdo y te lo traigo porque me lo acuerdo como si me lo dijeras hoy, decir, che, porque aparte, una cosa que la mayoría no es bueno vendiendo, y vos sí eras buena vendiendo, con lo cual cada tiempo con la cola sentada en la oficina era un tiempo de no estar vendiendo otra cosa, ¿no? Y bueno, esto me parece obvio. Entonces ahí, cuando yo decido tomar a alguien, que es Samantha, que es la líder de proyectos de We Global Talent, ya hace un año que está,
Y ahí fue, Ari, que vos me acompañaste en este proceso, que vos dijiste, Caro, armá una terna y yo los entrevisto también y te ayudo a decidir. Total. Y entonces yo me preocupé, quizás si lo hubiera hecho sola, hubiera sido diferente. De hecho, a mí Samantha me dijo, la verdad que lo que me gustó fue la seriedad que le diste al proceso. Porque no era Caro en team con Ari, y entonces primero tuve la entrevista con Caro y después con Ari, y Ari me contó cosas como más objetivamente desde afuera, y yo creo que eso me ayudó a tomar una mejor profesional que confíe en este proyecto de que no era solo Caro, sino que había otra persona también que estaba ayudando a decidir. Total. Así que eso fue el puntapié inicial para que el año pasado yo te conté que intuplicamos la facturación Hermoso. con ese puntapié inicial. Después Samantha vino a instalar procesos, Sí, sí. a ayudarme a profesionalizar la empresa. ¿Qué otra ficha recordás de decisión clave, aparte de esto que estás destacando, cuando viste ese FODA, que no deja de ser la suma de todo esto que es fortaleza y debilidad por un lado, que son obviamente temas internos de uno como empresa, y amenazas, ¿no? Y oportunidades que pueda tener el mercado? Porque antes me decías, che, Ari, antes de estar al aire, me decías, muchas columnas de debilidades, lo estuve revisando hace un año que lo hicimos, se transformó en fortalezas. Dale ejemplos, digo, más allá de esta mano derecha, que obviamente fue un salto cuántico en tu organización. ¿Qué otras pequeñas cosas? A veces son pequeñas cosas, son grandes cosas, son pequeñas cosas. Sí. Pasa que son intervenciones inteligentes. Yo le Ujú. llamo el efecto dominó inteligente. Fueron dos cosas, pero que impactaron 80% en el negocio, lo que fuera, ¿no? En el Sí, sí. crecimiento, lo que sean para vos variables de crecimiento, ¿no? Cada uno en su métier. Y yo cuando tuve que hacer ese FODA, había escrito en las debilidades muchas, habían como más debilidades que fortaleza, creo. Una era el tema del equipo, que fue lo que encauzamos, y había también temas relacionados con la tecnología, tener una base de datos, tener sistemas, tener un CRM. Y hoy lo miro, o justo después de un año lo vi, y digo, qué loco que ahora son fortalezas, porque todo eso ya lo tenemos. Ujú, ujú, Hoy ya tenemos un sistema que implementamos hace poco, ujú. un CRM de clientes, estoy trabajando en toda una estrategia de fidelización de clientes existentes y captación de nuevas cuentas. Bueno, ya te digo, implementamos inteligencia artificial para determinar, digamos, dentro del proceso, para agilizar ese ¿Qué proceso. herramienta? Porque igual la gente a veces que está en una pyme arrancando por su primer CRM y son una empresa chiquitita como la tuya, ¿con qué finalmente CRM? ¿Con qué arrancaste? ¿Con un Claro, Excel o estás con bueno, un CRM no, de no, algún no, formato, algo un poquito no. más que el Excel? Bueno, por un lado, fue todo un camino también, ¿no? De averiguar, de saber, porque también eso pasa cuando tenés una empresa no hay fórmulas mágicas y hay que tomar decisiones, porque también hay algo que yo quería implementar un sistema de tracking de candidatos sobre todo. Yo quería algo que fuera como integrar candidatos y clientes, todo en uno, y estuvimos averiguando un montón, no conseguimos eso, pero bueno, implementamos Team Taylor. Ok, Tim Taylor. Team Taylor como ATS, digamos, como sistema de tracking de candidatos, no es un CRM de clientes. Bien. Esa es como el costado débil que tiene. Y todavía. Bueno, más para tu métier. Está bien, te hice la pregunta, pensé que era Sí. más para CRM de clientes. No, no, para pero tu métier, CRM bueno de saberlo. clientes, a ver, todavía no tenemos nada implementado. Estoy investigando HubSpot, que me lo recomendaron. Ok, Todavía, eso sí, lo manejamos con un Excel, pero Ok. es un Excel súper pulido. No es un Excel como el que tenía antes, que era nombre de cliente, email. O sea, hoy Sí, sí, sí. hacemos un seguimiento pormenorizado de ese. Hay otro momento, yo te llevo los cambios como de estación o de vagón, ¿no? Seguimos en un viaje. Hay un FODA, claridad, propósito, visión. Tomé las primeras decisiones y suena todo muy, muy como película americana, guión Disney, y está bueno. El plan de acción, ¿cómo aterrizás el rompecabezas? ¿Lo hiciste con ayuda viste, tener las 5 o 7 proyectos claves que te llevan la compañía por delante? ¿Cómo lo construiste? Lo llevo en la cabeza, múltiple choice, ¿no? Lo tengo en un Excel, manejo un panel de control que junto a mi equipo con mi mano derecha y lo vemos cada 2 meses. Pero, ¿cómo le diste forma a tu plan de acción? Acá no hay que ponerse rojo, sino digo, Sí, sí. como te digo hoy, che, pero hay un plan de acción que uno ejecuta. Lo tenga en la cabeza, como esos dueños de pyme, a veces que fantástico. Y otro, ¿cómo lo hiciste, Tierra? Esto del plan de acción. ¿Cómo lo seguís? Bueno, a ver, en su momento trabajamos con vos de estas cuestiones, quizás después
fue muy necesario ese puntapié inicial para yo ordenar un poco mis ideas. El hecho de que haya entrado Samantha a mí me ayudó mucho porque ella me trajo propuestas también, ¿no? Bien. De, che, Caro, estos procesos los tenemos que cambiar, tenemos que mejorar esto, aquello. Empecé a ser yo mejor comercial, aparte, pues yo, a ver, hay que decirlo, yo como dueña del negocio actualmente soy la cara comercial. Es nuestro próximo paso traer un equipo, a formar un equipo comercial, Opa, porque bien. ahora tenemos una responsable de administración, tenemos nuestro equipo de recruiting interno, que antes no lo teníamos, entró Samantha, después Claro. entraron otras chicas también. Bien, bien, Está bien, bien. Paula, entra Carola ahora esta semana, bueno. Entonces, creo que el plan de acción, te diría que lo fui armando a medida que fui teniendo equipo también, que me ayudó a mí a tener otra mirada de mi propio negocio, de golpe escucharlas a ellas hablar del negocio. Hace poco, yo también apoyo mucho las capacitaciones para el equipo. Trajimos una persona experta en Customer Experience que nos hizo hacer todo un trabajo, fueron 2 mañanas enteras, en donde primero trabajamos nuevamente sobre tema de propósito, propuesta de valor, y después trazamos todo el journey, todo el viaje del candidato, desde que llega a nosotros hasta que entra un cliente, y todo el viaje del cliente, desde cómo entramos en contacto con ese cliente hasta cómo sigue la relación una vez que el candidato entra a la empresa. Bien, total. Así que hasta la propuesta de valor te diría que la mejoramos. Hoy creo que tenemos una propuesta excelente. Te escucho entonces, un plan de acción es un documento totalmente vivo, súper enriquecido en tu caso, un liderazgo democrático que lo compartís no solo con tu mano derecha, sino con el equipo de tu reporte, con lo cual digo, y lo embebes de ahí. ¿Cada cuánto conversás? No los cotidianos, pero los temas más Sí. estratégicos de la empresa. ¿Y con quién y cada cuánto? Pues parece Sí. como obvio, pero no, estamos dando visibilidad a cosas que son invisibles. No, seguro. A ver, una vez al mes tengo una reunión de estrategia con Samantha en donde hablamos temas relativos a, por un lado yo le voy mostrando a ella cómo venimos con el objetivo, porque tenemos objetivos también Bien, concretos en donde trimestralmente vemos si hemos llegado o no al objetivo, pero mensualmente vamos teniendo esas reuniones en donde vemos cómo venimos. Digamos, cuántas reuniones comerciales hemos tenido, cuántas propuestas prosperaron y cuántas no. Tenemos un índice de aceptación del 75%. Muy bien. Todas estas son estadísticas que fui sacando también a medida que fui analizando el negocio. Empecé a desmenuzar números, ¿no? Algo que a mí me cuesta porque no tengo una formación en números. Pero bien, bueno, me esfuerzo hemos mejorado y a total, hacerlo. por supuesto. Hice toda una proyección para este año, no solo de objetivos a nivel numérico, sino también de presupuesto. Bueno, ok, ¿cuánto vamos a gastar en marketing? ¿Cuánto para administración? Presupuesto ¿Cuánto en operacional eventos? de gastos, no menor, porque si no estamos como en el aire, quiero ganar tanto, pero te faltó la ecuación de la plata que resta, ¿qué onda? A mí me daba mucho miedo tomar decisiones, no sé si te acordás, Ari, me daba mucho miedo en su momento, lo dudé un montón lo de Samantha, de tomarla o no tomarla, porque digo, pero vos me decías, pero ofrecele un bono y esto, y yo decía, pero ¿cómo lo voy a pagar? Porque y la verdad es que apoyándome en los números es donde puedo tomar decisiones más tranquila. Hoy las decisiones que tomo de incorporar gente al equipo son todas basadas en los números Me que emociona proyecto. escucharlo, porque viste hablando, hay materias hasta en los MBA de negocios, en las universidades, hay materias que es decisiones basadas en datos. Y flaco, es eso, es tan simple como eso y tan complejo como eso, pero hacelo, pero si no decisiones en el aire. No tomo ninguna decisión ni por intuición, ni por lo que... Bueno, y después hay algo que también hago, que es apoyarme en grupos de pares, ¿no? O sea, hoy yo soy parte de Vistage, entonces tengo mi grupo. Soy bastante nueva igual, no hace mucho que estoy. En su momento hice el programa del IAE, gracias al cual también llegué a vos. Y bueno, ¿Qué hiciste en el día si la gente también se entera? ¿Cuál de los hice varios? un programa que recomiendo mucho, que es el programa de dirección de pequeñas y medianas empresas. Es un programa que está bueno hacer, digamos, porque es como un mini MBA, sin exámenes, hay que leer mucho, pero el IAE además, no es por promocionarlo, pero tiene una red alumni muy fuerte, entonces está muy bueno, después vos quedás en esa red y podés ir a eventos, estás como muy Y en el conectado. programa sentís que sí, cuidan eso, te codiaste con pares. Me codié con pares. Porque si no, mezclar el pibe corporativo de la multinacional con el dueño de pyme, esperas con batatas. Lo lindo de la tribu de Dueños pares, de pymes, problemáticas parecidas como tiene Vistas,
problemática, tribu parecida, y eso enriquece un montón. Así fue que llegué a vos, Ari, porque entonces en este grupo de pares vamos pidiendo referidos. Entonces yo pregunto, yo me sentía muy sola en su momento para tomar decisiones, ¿alguien tiene un coach para recomendarme enfocado en negocios? Porque dentro del mundo del coaching Claro, también tenemos los más el life coach. emocional, life coaching, enfocado en la vida, y otro más Claro. enfocado en lo durito. Y yo necesitaba a alguien más enfocado en lo duro y cuando vi tu perfil, que eras contador, que tenías mucha experiencia corporativa en recursos humanos, me parecía que era un complemento que estaba muy bueno. Como que Alcoyana, Alcoyana. Exacto. Sí, justo ya me viste el punto para el próximo vagón en el que me quería subir, que era un poco, antes de ir a cómo hacer su espacio de networking y desarrollo, está ligado a lo mismo igual, de marca personal. Te empiezo con una pregunta que muchos se quedan acá y no pasan a una segunda etapa, que es que mañana tu empresa, que ya tiene nombre propio, con lo cual ya hay un nombre paraguas corporativo que ya engloba a tu empresa y no es Caro Cianfagma. Es We Global Talent. Ahí está, We Global Talent, y es así en inglés, We Global Talent. De alguna manera, en tu escala de trabajo, ¿cómo vas potenciando tu marca personal, trayectoria anterior, Caro Cianfagma, tu LinkedIn, marca personal, pero no la red, te estoy hablando, no es una pregunta de digital, sino una pregunta de redes, sino de tu marca personal, cómo se apalanca para que sí potencie la otra empresa y que mañana si la compañía, por lo que fuere, creciste mucho, querés tener otro socio, o ser una constelación de 4 socios, la marca no sufre, sigue estando, la marca se perpetúa, gana reputación, pero uno todavía es muy parte de, y otros se quedan en ser Cianfagma y asociados, ¿no? Y nunca pueden desprenderse porque el nombre los hace esclavos de su laburo. En tu caso, lo desprendiste a temprana edad corporativa, digo, de We Global Talent. Dicho eso, contanos hoy un poco, ¿cómo es esto de desarrollo de marca personal? Porque es personal y corporativa, como decimos el Ikigai. Claro. Ikigai de caro y corporativo. Y esta es te hago la misma pregunta, a ver cómo acá a la gente le enseñamos a danzar estas dos cosas cuando digan, no, mi empresa no va a ser mi nombre. Ah, ok. A ver, escuchemos a Caro. Claro. Sí, a ver, por un lado está la empresa, que creo que cada vez se despega más de mí también, ¿no? Eso yo estoy tratando de... voy hacia el objetivo de que las empresas puedan llegar a nosotros más allá de caro, ¿no? Que nos elijan por lo que es We Global Talent, que no es caro ya. Caro está, obviamente, pero no es caro. E independientemente de eso, yo trabajo mi marca personal, es decir, me expongo bastante, me expongo en las redes, LinkedIn yo siempre digo es mi segunda casa. A mí no me molesta, al contrario, a mí me gusta la exposición, me gusta compartir experiencias y dentro de lo que comparto a veces mucha gente no sabe bien qué compartir, ¿no? ¿Qué voy a decir? El síndrome del impostor, ¿no? No, pero esto es obvio. Bueno, es obvio para uno, pero para el resto del mundo no es obvio. Hoy parece que muchas cosas parecen obvias, que estamos hablando para vos y para mí, pero hay que desofisticar a veces lo que hablamos, porque la mayoría está todavía en lo que parece obvio, pero es lo simple, ¿no? Un primer ladrillo construye una mega torre. Exacto, entonces a veces a mí me gusta mucho contar historias. Yo en las redes aparezco mucho con historias cortas, pero yo a veces cuento la historia que está detrás de lo que estoy diciendo, ¿sí? Por un lado, siempre hago hincapié en mi vida corporativa anterior, ¿no? Siempre digo que hoy no podría estar donde estoy si no hubiera tenido esa vida corporativa primero. Por más que era en el área de legales de una empresa. ¿Qué? ¿Trabajabas en el área de recursos humanos? No. Y no estudié recursos humanos tampoco, eso hay que decirlo. Me especialicé a lo largo de la vida y hoy lo que me apasiona son los negocios. A ver, hoy este negocio y hoy mañana podría ser otro negocio. Total. Entonces, cuando trabajo mi marca personal, cuento sobre mi etapa corporativa, cómo me ayudó a estar donde estoy hoy, lo que me va pasando en el día a día, pero trato de contarlo como una historia, no tanto como me he recibido del DPME, del IAE, no. ¿Qué me inspiró a mí a estudiar esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me apasiona el mundo de los negocios? ¿Qué gané con esta experiencia? ¿Qué me llevo? Y a quién agradezco también, ¿no? Total. Esto de etiquetar a otras personas para que también volverme visible frente a esas personas y que me comenten y que me recomienden. Bueno, LinkedIn es todo un mundo que hay que entender cómo funciona, pero que una vez que entendemos cómo funciona y empezamos a fomentar ese algoritmo, bueno, también vienen muy buenos resultados desde ese lado. Total, coincido.
abrí un poquito lo de tu marca personal y esto, ¿no? Te dedicas tu tiempo a mostrarte en qué, hablaste algo de vistas, en qué góndolas te mostrás, cuáles son los espacios, ya sea digitales y presenciales en los cuales vos te mostrás, cuál producto cuando se muestra en cualquier supermercado de los que conocemos, ¿no? Sí. Bueno, siempre voy viendo, ¿no? En dónde estar porque obviamente el tiempo es limitado también, Ujú, entonces no se puede estar en todos lados. ujú, Hay ujú, que elegir dónde. Entonces yo este año planifiqué dónde quiero estar, ¿sí? ujú, Y entonces dije, bueno, este año voy a estar en Vistage. ujú. Sí, ahí quiero estar. Eso como off, ¿no? Y barajé otras posibilidades también. Lugar donde obviamente uno comparte con otros, recordamos a la gente Ujú. para que no se maree con tantos nombres propios en la entrevista, pero te codeas con pares, hay equipos de trabajo, 15 a 20 personas, se hablan de problemáticas de dueño de pyme, que son muy similares, pero de dueño de pyme, no de hipermultinacional. Y ahí sacas un montón de riqueza, decís. Mucha riqueza porque Vistage es un lugar en donde uno va a codearse de pares y entender cómo ser mejor empresario, pero también vas a hacer negocios, o sea, vas a las Total, dos cosas. total. Entonces, bueno, eso después cada vez que puedo, por ejemplo, este viernes voy a un evento que me invitó la directora de recursos humanos de Global Processing, una empresa, una fintech. Ella forma parte de Bench Club, también Bien, sí, una sí. organización que agrupa profesionales de recursos humanos. Yo no soy parte de esa organización, pero ella me invita a este evento. Sí, sí. Entonces, hay ciertos eventos en los que quiero estar porque es una cuestión de networking, es una cuestión de saber qué está pasando, aprender, ¿no? Este espíritu aprendiz eterno. Y también voy a mucho evento del IAE, por ejemplo, fui a un evento del IAE por el Día de la Mujer, estuvo espectacular. Y así voy, digamos, offline te diría que es eso, y online te diría que es estar presente en las redes, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Todavía igual tengo mucho para trabajar mi marca personal porque el dueño de la empresa a veces, ¿no? Y me hablo por mí, caigo mucho en la vorágine después, ¿no? Que no me permite hacerme esos espacios que son tan Sí, importantes, sí. Pero ¿no? igual, por lo que contás, es bastante, si uno lo mira esto encuadrado en un mes de laburo, que vivas que la cotidiana es súper relevante, pero que a su vez esto es parte del laburo y que vender y hacer networking es un laburo más y hacerlo en horario Sí. laboral, que son esos horarios donde todo fluye, digamos, creo que estás bien encaminado y no como otros, pero es un buen ejemplo porque como rumbeada bien, tanto en lo digital como lo que contás en lo presencial. En esta cuestión de lo que trabajaron con la colega o el colega de experiencia del cliente o en inglés Customer Experience, ¿no? Amplía un poquito más de lo que, de lo que conversaste conmigo, pasó un año y monedas, le di una vuelta a rosca a lo que es el mapa de empatía de ese cliente, a quién le hablan como perfil de comprador, y en base a eso determinó, y esta es mi góndola, por acá va mi Pareto de lo que me dedico, ¿no? Esto de cuando hablamos de foco, 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 que parece que hay un secreto interesante. Contale ya para el que está más interesado en esto, che, línea de servicio, ¿qué hago? ¿Cómo lo informa? ¿Quién me escucha? A veces escucho a la gente que me cuenta cosas, pero che, pero esto a quién le está, y no está claro a quién le van a Claro, ofrecer lo que le ofrecen. claro. Empezamos por los productos, pero no hablamos y recién dijiste, me determino a estar en las redes y vos lo determinás, no que es por lo que te viene. No, ¿quién maneja el grip, no? Y el grip, vos estás demostrando lo que lo estás manejando vos, pero bueno, hay Sí, un mapa que determina de cliente después. Entonces, la góndola que de lo que yo sé hacer bien, pero danzando con esa escucha constante empática que tiene que ver con lo que es tu perfil de buyer, de comprador, mapa de empatía, como lo querramos llamar. Ahonda un sí, poquito ahí. sí. Bueno, sí, quizás durante bastante tiempo fui como me dejé llevar por la corriente, ¿no? Como, bueno, lo que viene lo agarro. Mm, Fue por, ¿no? Como lo hemos hecho, claro. claro, por mucho tiempo, bueno, lo que venga. Y después, bueno, cuando me volví más estratégica, empecé a entender cuál era como mi avatar de cliente sería, ¿no? Y entonces yo antes le hablaba como a la startup o al negocio que estaba formando y de golpe me daba cuenta que quizás no era mi cliente ideal. Estaba bien si venía, le iba a dar una solución, pero mi cliente ideal no era ese. Y entonces, en base a hacer un análisis profundo de quiénes eran nuestros clientes y cuáles eran los clientes con los que realmente nos traían mejores negocios, nos dimos cuenta que habían dos avatar de clientes. Estaba, por un lado, el cliente multinacional, empresa
mediana, ¿sí? Entre 150 y 300 personas, o la pyme argentina, también mediana, ¿no? El promedio diría entre 50 y 200 personas. Ahí estaba, y a veces entonces en ese avatar de cliente entendimos, bueno, a ver quiénes son nuestros interlocutores ahí. A veces es el gerente general en la pyme, ¿no? Y a veces es el área de recursos humanos, a veces también en la pyme y a veces en la multinacional. Quizás nuestro avatar de cliente no es Unilever, ¿no? Y quizás tampoco es la empresa de 5 personas. Ujú. Aunque a veces tenemos esos clientes también, ¿no? Sí. Pero entonces, y ahí empezamos a entender a quién le teníamos que hablar, cuáles eran sus problemáticas, ¿no? Entender eso hizo que nuestra estrategia y nuestra propuesta de valor estuviera más enfocada en esas empresas, ¿no? Te doy un ejemplo de una cosa en un proceso que cambiamos, que es que a la empresa pyme o a la empresa mediana le pasa que cuando incorpora a una persona, después el punto de dolor no es solo incorporarla, sino qué pasa con esa persona después, ¿no? Porque lo que nos traían era, entra y a los 2 meses se me va. Entonces, a mí me hacía mucho ruido esto de que seamos una empresa como de colocación de personas. Ujú. No era eso lo que queríamos ser, en verdad queríamos ser una empresa como tu socio en todo lo que tenga que ver con tus Ujú. talentos, ¿no? Ujú. O sea que tenés una línea de servicios, por lo que te escucho en la góndola. Che, me encargo del proceso de inducción. Vos le aportás a la empresa un extra adicional a cómo es la pista de aterrizaje esa persona sus primeros 90 o 180 días. Pregunto, Mira, no, ahí te cuento, porque eso también cambió desde que nosotros trabajamos juntos, porque en su momento ofrecíamos recruiting, consultoría en recursos humanos, local, internacional. Con el tiempo me di cuenta de que yo vivía estresada porque mi cabeza estaba como en Hay 500 mucho cosas al mismo de tiempo. acuerdo, sí. Bueno, no. Cuando le puse foco, Mm, por ahí fue. Foco al core del negocio. bien, Primero consolidar lo más importante. bien. Para después sí, nos vamos donde quiera. Nos vamos a Paraguay. Ahora estamos trabajando con empresas en Paraguay también. Pero digo, el foco hoy está en Argentina, en recruiting. Entonces, dentro de ese proceso de recruiting, ¿qué cosas podíamos mejorar? E instalamos un proceso que es que una vez que el candidato ingresa a la empresa, a los 60 días y a los 180 días le hacemos un follow-up de cómo está el candidato, cómo le está pasando, cómo está haciendo su experiencia. Y después con esa información nos reunimos con el cliente y también le damos un feedback de cómo está Totalmente. yendo esto. Bien. Y no sabes lo que lo agradecen. No, ni No hablar, sabes, es la una- fidelización de los Mm, clientes mm. se da mucho por ese lado. Está lo que te cuentan un externo mucho más veces que un interno, así que información más que rica para el empleador. Cuando anda bien, bárbaro, pero cuando anda che, no me dijo nada. Bueno, pero llévate esta data porque si no lo perdés. Y es un ganar-ganar, ¿no? Para ustedes como... Nuestro avatar de cliente tenía eso, que quizás Bien. no tiene tan fuerte el área de recursos humanos soft, Bien. quizás la gran multinacional sí, pero estas empresas no, y ahí fue donde Bien. trabajamos eso. Qué bueno, sintetizo esto. Hay gente que se dedica, varios colegas, a esto de lo que es experiencia del cliente, mapa de empatía, uso también tu palabra, avatar. Y creo que con esto, claro, uno termina de refinar su cartera de servicios, con eso los canales de comunicación, a qué espacio sirve para hacer networking, en qué redes sociales, pero ya después no es un despelote el plan de marketing que uno hace o el plan comercial, porque está claro el avatar. Y está claro el core. En este caso decís, bueno, por ahora, mira, esta geografía con este negocio es mi foco, ¿no? Y sobre este negocio me voy a otros países. Después vemos otras cosas para escalar, pero celebro esto del foco, foco, foco que ha traído la conversación de experiencia del cliente, ¿no? Porque el avatar nos ordena un montón de cosas. Seguro. Y la propuesta de valor, ¿no? Trabajar en el propósito. Total. Mira, esta pregunta es una mezcla de equilibrio entre personal familiar, porque arrancaste diciendo lo de fui mamá, hay un compañero de ruto de vida también que labura, entonces digo, mientras tanto, todo esto que estamos contando empresario, hay otra vida, ¿no? Hay familia, hay hermanos, hay padres, hay Sí. los quilombos que tenemos y cómo lo vamos resolviendo, pero te pregunto, dos en una, cómo te creas hábitos o rutinas inteligentes para recordar que el cuerpo es la carrocería que más tenemos que cuidar y después, por supuesto, la mente y las emociones? Entonces, laboral, personal, rutinas para que por más que esté en la vorágine, che, para mí mis 3 clases de no sé qué de pilates o mi degustación de vinos quincenal, innegociable porque son cargadores de energía
extralaborales que después soy una leona cuando estoy en el laburo. Conté un poquito esa parte invisible que también si no parecemos todos superhéroes, pero no somos Tal superhéroes. cual. No, totalmente. Bueno, por un lado, yo me apoyo mucho en mi familia. Cada vez soy más leona de defender los espacios de conexión con ellos, que sean sagrados. Eh, Me llega un mensaje el fin de semana, bueno, no, digamos, no me conecto con eso, ¿no? Como que lo dejo y el lunes a la mañana escucho, pero Bien. estoy en contacto, porque tengo dos hijas chicas, una de 6, otra de 10. La Así conducta en lo que digital la tenés. Che, esto puede esperar al lunes. Total, no soy médico clínico ni se está muriendo nadie en un quirófano. sí, me cuesta mucho poner límites, Ah, ¿no? Cuesta un montón, pero sobre todo cuando todavía es un negocio que muchas cosas están atadas a mí, pero bueno, eso por un lado. Después tengo una organización, te diría que es casi impecable con la organización, creo que es todo. En mi casa yo tengo, hay algo que yo quizás esto lo traigo de cuando yo era chica. En mi casa siempre hubo una señora trabajando ok. que nos ayudaba. Y eso yo lo tengo hoy en casa. Es indispensable para mí. Yo tengo todo planificado, digamos, toda la semana lo que se va a comer al mediodía, a la noche, cuál va a ser la vianda de las nenas, los snacks. Son un montón de cosas que tenemos en la cabeza cuando tenemos niños. Si lo Claro. planifico el domingo, se lo mando por mensaje a la señora que trabaja en Y casa, que ella ya lo ejecuta, tiene, pero y ella está. después ejecuta y yo me olvido del tema. Ujú. Entonces eso a mí me permite enfocarme durante el horario laboral en mi trabajo y a la noche poder estar con ellas, que se van a bañar y todo, bueno, como digamos la parte, digamos, que es más de cocinar, limpiar y todo eso, que lleva un montón de tiempo, bueno, eso ya está delegado. Y después, bueno, hay algo que también incorporé como hábito y que para mí es fundamental. Dos cosas, entreno día por medio como máximo, si no es todos los días, te diría, cada vez más intenso. Me hace muy bien, me siento ¿Qué fuerte haces? y voy, bueno, yo me mudé a un lugar que tengo un club enfrente. Ok. Bueno, pero vas, porque hay eh, gente que tiene cerca las cosas, pero no va. O se sí, pone en la casa del gimnasio y después no lo usa nunca. sí, sí, voy a las clases Bien. de funcional. Ok. Y eh, horario, a veces a la mañana, o sea, ¿cómo logras que no es una excusa? Uy, tengo reunión, lo saqué porque el cliente me llamó. Si no es a la mañana, sí. voy a la tarde. ¿Cómo logras esa cadencia semanal? Siempre era lo más, lo que siempre se relegaba en la agenda, ¿viste? Como, Primero bueno, a eso. ver qué era lo que cambio, bueno, el gimnasio. Bueno, no, o lo hago muy temprano a la mañana, a las 8 cuando las nenas ya las dejo en el colegio, entonces voy directo y después ya arranco. No me pongo el gimnasio a mitad de la mañana o a mitad de la tarde, que es cuando me interrumpe el día, sino temprano a la mañana o ya a la tarde, tipo 6 7 de la tarde. Que bueno, también armé una rutina en casa como que estamos todos entrenando, las nenas van a hockey, bueno, como que, pero ojo, yo lo digo así, a veces capaz la gente del otro lado dice, bueno, sí, la tenés fácil. Claro. Yo no soy deportista, me cuesta un montón que mis hijas hagan deporte, pero son cosas que hay que ir haciendo con esfuerzo y hay que ir construyendo. Entonces, Total, digo, le pongo mucha garra para esto, no es que me total. sale todo naturalmente y todo fluye bárbaro, no, le pongo como para que todo esto suceda. Ujú. Y después, bueno, la alimentación. Yo dejé las azúcares, las harinas refinadas, Bien. Mm. así que bueno, me ¿Algo en alimento. particular como línea de algún, seguís a un Facundo Pereira? ¿A quién seguís de los de moda ahora? Facundo Pereira, ¿A quién seguís? Esto de No, comida no no, procesada. no, a ver, sí, a ver, hay una médica que se llama Florencia Raele, que quizás Ok, leo lo que escribe, pero ok. yo me crié en una casa en donde todo esto de la alimentación siempre estuvo muy presente. Listo, lo traes ya de pequeña Lo edad. tengo ya Sí, se desde. heredó en la microcasa, ¿no? Del autor tal o cual de turno, pero está. Pero bueno, Exacto. sacar todo lo procesado, las cosas blancas, esas que no van, todo bien, pero ya sabemos. Así que, pero bueno que lo traigas, ¿no? Es el cuidado de qué gasolina le ponemos al cuerpo, ¿no? Que a veces. Son cosas que tuve que ir puliendo porque también a medida que vas creciendo como emprendedor, empresario, no sé cómo le quieras llamar, eh, vas a tener todos los días problemas. Es Claro, inevitable, o sí, sea, sí. cada vez más. Entonces, es trabajar en decir, bueno,
cómo me voy a acompañar a mí misma para que durante el día yo esté con la energía y el espíritu Sí, sí, de no enroscarme con las cosas malas o total. problemas que van pasando. Una pregunta sobre coparentalidad? ¿Cómo alternan cuando hay picos o valles de también tener momentos de calidad de padre o madre, de presencia, más en edad de crianza de chicos pequeños como vos tenés, que eso puede ser para muchas madres y padres, en edad de crianza? ¿Cómo acuerdan la parentalidad cuando Mm. tocan 2 semanas que, no sé, capaz que él, no importa el que trabaja, pero él una semana en Alaska y no, y vos una semana de picos acá re importante, con lo cual, está bien que esté la señora que coordina logística, pero el Sí, amor de sí, padres y momentos de obvio. calidad. Por ahí va la pregunta. Es algo en lo que trabajo todos los días. Mi marido trabaja un montón, más que yo. Él tiene negocio de pinturerías, entonces, bueno, es O sea que muy... otro empresario que colabore y Sí, pague impuestos con la Argentina. Empresario. exacto. Bueno, flor de agendas, ¿no? Porque si no ponemos Sí. límite, sí. Y bueno, Mm. también es parte de la organización, de que vamos por igual a buscarlas al colegio, a llevarlas. Entonces el día que voy yo a la tarde, él la lleva a la mañana. Y bueno, y esto digamos, de tener momentos para la familia, ¿no? Como fomentarlo. Esto de, por ejemplo, decir, bueno, la llevo a las nenas a hockey, mi marido juega al fútbol en el club, yo entreno, entonces decir, bueno, y a las nenas las vamos a ver, y él se ocupa de llevarlas a los partidos, y bueno, esto de como tener los momentos de compartir, de dividirnos las tareas, de que si yo hago esto, entonces vos haces aquello, y bueno, y así lo vamos repartiendo. No es nada fácil, por eso te digo la importancia de poder decir, bueno, a ver, pará, ¿qué cosas puedo delegar? Bueno, la parte de la cocina de la casa lo puedo delegar. O 2 veces por semana que la combi las traiga a las nenas a la tarde, que yo estaba negadísima con eso. Porque era como, no, Sí, no, ¿cómo claro. no va a estar mamá Voy a ser cuando mala salgan mamá. del Voy a cole, ser ¿no? mala mamá. Voy a ser mala mamá, la culpa, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, Pero bueno, es eso, es como aprender a balancear bien. y coparentar. Toma aire, que esta va a ser como la última pregunta, que es dos en una, y contestarla en el orden que quieras, de lo que te salga. Em, ¿Qué 3 consejos le das? Pueden ser 2 o 1, pero no 10. ¿Qué 3 consejos le das a un futuro freelancer o emprendedor o empresario, como se llame? Y algún libro, película o podcast que te haya marcado. Porque eso también hace la Uf, bitácora esta hermosa digital que anda vueltas ahí por la vida en las personas, ¿no? A cada uno nos marcan cosas diferentes, que a veces el mentor no es un ser humano. Mentores han sido algunas películas o algún actor, que es actor, pero el pie no, pero me hizo de mentor. Un libro también es un mentor. Una señora el otro día que me contó lo que hizo con pocos recursos también digo, es una mentora. Son maestros de la vida, a veces es una peli, a veces es un video, a veces es un libro. me cuesta recomendar esas cosas, sinceramente. No, pero si no viene, no viene, pero sí, No, no, lo de los los consejos consejos. a ver, sería para el emprendedor que va a ser empresario o para el que todavía no es emprendedor. Para aquel que quizá hoy está parado en la corpo y está como vos hace unos 15 años atrás, la época tuya ya, Sí, sé que la corpo no, pero todavía no estaba Michael Page. Si querés la pregunta te la pongo claro. cronológica. Bien, bien. En ese Ok, momento. ok. Claro, como que se la quiere jugar, pero tiene un montón de resistencias, quizá Bien, de miedos, pero de anhelos, de sueños, de emociones también. Más tu época esa de ya sé que por acá no es la corpo. bien. Creo que, bueno, la primera sugerencia es escucharse, ¿no? Escuchar ese llamado interno porque por algo está, por algo sentimos lo que sentimos. Eh, la segunda es dejarse ayudar, ¿no? Pedir ayuda, porque a veces nos quedamos con todo eso adentro y no damos ese paso. Me pasa a veces que digo, tengo gente alrededor que quizás está en ese proceso y me dicen, yo sé que no va por acá y sé que quiero ir por otro lado, entonces yo comparto el contacto de alguna persona que los puede ayudar y después no lo llaman. Entonces, bueno, si no es quedarse eternamente en el problema, ¿no? Entonces, dar ese paso de pedir ayuda, de dejarse acompañar, es como todo mucho más ameno cuando uno se deja acompañar. Y después, bueno, creo que es junto con la persona que te ayuda a trazar este plan de acción, no esperar a que llegue la oportunidad, sino que a veces es considerar oportunidad a ese pequeño cambio que podés hacer, que es como lo que fue Michael Page para mí, ese pasito hacia de vuelta a la corporación, pero ya era algo que me acercaba más a lo que a mí me gustaba hacer. Creo que esas 3 cosas diría que son las que podría sugerir.
Gracias. Y después podcast, libro, la verdad Pero si que viene, si algo te marcó, a ¿no? veces leo libros de negocios, pero no se me viene ahora ninguno. Si después se me viene alguno, te lo digo Sí, tranqui, como para que lo puedas compartir. no hay problema. Gracias por haber estado, de corazón. No, por favor, Ari, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, nos vemos. Un Nos vemos. abrazo.